En este vídeo voy a explicar cómo se prepara una muestra para registrar un espectro de resonancia magnética nuclear en estado líquido. Tanto si la muestra es sólida como líquida, lo primero que hay que hacer es pesar una cierta cantidad que dependerá del peso molecular de la sustancia, de la potencia del espectrómetro que estemos utilizando y del núcleo que queramos medir. Procuremos no esparcir la muestra por los alrededores de la balanza. Unos 20 miligramos es una cantidad adecuada para cualquier espectrómetro, incluso uno de sobremesa, para registrar un espectro de hidrógeno en sustancias de incluso 700 a 800 unidades de peso molecular. Para disolver la sustancia utilizaremos un disolvente deuterado. Si no fuera deuterado, los hidrógenos del disolvente, el componente más abundante de la muestra, dominarían el espectro y sería difícil verlas de la sustancia. Disolventes deuterados hay muchos, y emplearemos uno u otro dependiendo de la polaridad de la sustancia y de su solubilidad. Los más comunes son el cloroformo y el agua deuterados. Tomamos con una jeringa unos 0,5 mililitros de disolvente y lo echamos sobre la sustancia pesada. Agitamos vigorosamente para que la disolución sea lo más completa posible. Es importante que no queden partículas en suspensión porque si no, la resolución del espectro se vería perjudicada. Si observamos alguna turbidez, lo mejor es filtrar la disolución al mismo tiempo que la recogemos con una pipeta Pasteur. Es fácil hacerlo liando una pequeña porción de Kleenex en la punta de la pipeta con cuidado de no romperla. Una vez cargada la pipeta se retira el papel de la punta con el borde del vial y se sitúa la disolución en el tubo de RMN. El tubo de resonancia es más o menos alto, pero siempre tiene un diámetro externo de 5 milímetros con un espesor de cristal de unas pocas décimas de milímetro. Los 0,5 mililitros de disolución llegarán a una altura de unos 5 centímetros, esencial para que el líquido reciba en su totalidad el campo magnético. Tapamos el tubo con un tapón con una forma que es característica de los tubos de RMN. Una vez preparada la disolución en el laboratorio, nos trasladamos a otro laboratorio donde está situado el espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Pero antes de seguir, conviene explicar los diferentes elementos de un equipo superconductor de RMN, como el que vamos a utilizar ahora mismo. Este cilindro tan aparatoso tiene el imán dentro. Es más o menos grande dependiendo de la potencia del imán, que se conoce por la frecuencia de resonancia del protón, por ejemplo 300 MHz, como en este caso. Hay una consola que contiene todos los elementos electrónicos para comunicarse con la muestra, y todo se controla desde un ordenador con el software apropiado suministrado por la marca del espectrómetro. La muestra se introduce por la parte superior del cilindro y tiene que llegar casi abajo del todo para descansar sobre una pieza fundamental que denominamos sonda. El interior del cilindro es sumamente complicado porque el campo magnético intenso se consigue mediante la circulación de electricidad en un arrollamiento de cable metálico superconductor. Para lograr la superconducción, el arrollamiento debe estar a la temperatura de ebullición del helio líquido, muy cercana a tan solo 1 grado Kelvin. Para evitar su rapidísima evaporación, el helio se sitúa en un vaso Dewar con muchos elementos de aislamiento, entre ellos otro Dewar circundante con nitrógeno líquido. Lo más difícil tecnológicamente hablando es que el arrollamiento tiene que estar a 1 grado Kelvin, pero a pocos centímetros en su interior la muestra debe permanecer a temperatura ambiente. Como mencioné anteriormente, la muestra tiene que situarse casi abajo del todo del cilindro, en la pieza denominada sonda, que se comunica con la consola y el ordenador a través de unos preamplificadores. En la consola es donde están las vísceras del equipo, controladas por el cerebro del ordenador. Volvamos donde nos quedamos. Estábamos a punto de introducir la muestra. Fijamos la altura del tubo en la turbina y abrimos una corriente de aire que mantendrá el tubo flotando momentáneamente en la parte superior del imán. Cerramos la corriente de aire y el tubo cae suavemente por el interior del imán hasta depositarse en la sonda, a la altura adecuada para sufrir el campo magnético. El deuterio del disolvente es activo en RMN, pero resuena a una frecuencia muy diferente de la del hidrógeno. Nos servimos de él para controlar ciertos parámetros del campo magnético, como son su homogeneidad y su deriva con el tiempo.
La señal de deuterio se utiliza para lo que se denomina hacer el lock. Es como si agarrásemos al campo magnético por el cuello y lo siguiéramos hacia donde quisiera irse, por su deriva inevitable. También se usa el deuterio del disolvente para ajustar la homogeneidad del imán, lo que es primordial para obtener señales estrechas y la mejor resolución posible. Ambos parámetros, homogeneidad y deriva, se monitorizan constantemente a través de la señal del deuterio. Es esencial mantener la estabilidad de estos parámetros porque la adquisición de datos se puede llegar a extender a lo largo de horas o incluso días, dependiendo del experimento que queramos realizar. Estas tediosas operaciones son efectuadas de forma totalmente automática por los espectrómetros modernos. Una vez que hemos hecho los ajustes, elegimos en el ordenador el experimento que queremos realizar y lo lanzamos mediante el uso del ratón o instrucciones sencillas. La adquisición de datos comienza y lo que obtenemos de forma consecutiva al cabo de algunos segundos cada vez es una señal denominada FID, que vamos sumando a la anterior y así sucesivamente, hasta cumplir el número de scans seleccionados, en este caso 128, que con un tiempo de adquisición típico de 1 segundo cada uno, tardamos unos 2 minutos en adquirir el espectro. Cuantos más scans, mejor relación señal-ruido. Para un espectro de protón con 20 miligramos de muestra en un espectrómetro de 300 MHz como el que estamos utilizando, 128 scans es más que de sobra. Realmente con un solo scan ya habríamos obtenido un espectro de protón con una relación señal-ruido aceptable. Esto no sería cierto para carbono, cuya abundancia natural es tan solo de un 1%, y su menor sensibilidad respecto del hidrógeno por su menor constante giromagnética nos obligaría a adquirir varios miles de scans. Una vez terminada la adquisición, será necesario procesar la FID, que está en el dominio del tiempo, para convertirla en el espectro, en el dominio de las frecuencias. Esto se logra aplicando a cada uno de los puntos que forman una FID, típicamente varias decenas de miles, la transformada de Fourier, y así obtener otro conjunto de puntos que formarán el espectro. Pero todo ello no es necesario hacerlo en el espectrómetro. Tomaremos los datos en un pendrive o a través de Internet para procesarlos tranquilamente en nuestro laboratorio y dejar al siguiente investigador que introduzca sus tubos y adquiera sus datos. Espero que te haya resultado instructivo el vídeo. Hasta el próximo.